Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con mucha energía para un vídeo que, créanme, es de esos que te dejan pensando y mucho. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbulento mundo de la farándula turca para analizar un tema que ha generado ríos de tinta, debates apasionados y, bueno, digamos que bastante curiosidad, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Y específicamente vamos a intentar desentrañar qué es lo que Demet Özdemir realmente piensa sobre Can Yaman. Ya saben, esta relación siempre ha estado en el ojo del huracán mediático. Fueron la pareja protagonista de la exitosísima serie Erkenci Pájaro Soñador, y la química entre ellos, tanto en pantalla como fuera de ella, era innegable. Pero como todos sabemos, las cosas a veces no son lo que parecen y la verdad, en el mundo de la farándula, suele ser bastante compleja. Las cámaras, los focos, la presión mediática y las expectativas del público pueden construir un escenario que en ocasiones dista mucho de la realidad. Así que si eres fan de las series turcas, si te encantan los chismes jugosos y si te has preguntado alguna vez qué hay de cierto en los rumores que circulan sobre Demet y Can, este es tu vídeo. Vamos a sumergirnos en entrevistas, declaraciones, redes sociales, testimonios de fuentes cercanas y todo lo que hemos podido recopilar para intentar armar el rompecabezas y descubrir, de una vez por todas, qué se esconde detrás de esta historia. Intentaremos ser lo más objetivos posibles, basándonos en la evidencia disponible y evitando caer en especulaciones infundadas. Pero antes de empezar a desmenuzar todo esto, no puedo dejar de recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque tenemos mucho contenido interesante, análisis de series, chismes de la farándula turca, reseñas de moda, entrevistas exclusivas y mucho más. Así que ya saben, suscríbanse, denle a la campanita y no se pierdan nada. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad. Ahora sí, vamos al lío. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una de esas que parecen sacadas de una telenovela, de una de esas series turcas que tanto nos enganchan. Dos jóvenes guapos, talentosos y con un brillo especial, que se encuentran en el set de grabación y ¡boom! La chispa se enciende. La serie Erkenci fue un éxito rotundo, un fenómeno de masas que conquistó corazones en Turquía y en muchos países del mundo, y gran parte de ese éxito se lo debemos a la increíble química que había entre ellos. Sus personajes, Sanem y Can, se enamoraban perdidamente con todas las idas y venidas propias de un romance televisivo, y los fans soñaban con que esa magia se trasladara a la vida real. Deseaban, anhelaban que la pasión que veían en la pantalla fuera auténtica y que sus ídolos vivieran una historia de amor como la de Sanem y Can. Y por un tiempo pareció que ese sueño se iba a hacer realidad. Los rumores de romance eran constantes, alimentados por las propias interacciones de los actores, por fotos juntos por aquí y por allá, por miradas cómplices, por gestos que parecían confirmar la atracción. Los medios de comunicación, siempre atentos a la información jugosa, no tardaron en especular y en alimentar la ilusión de los fans. Parecía que todo era perfecto, que la historia de amor de Sanem y Can trascendía la ficción. Sin embargo, la realidad, como ya les decía, es mucho más compleja, y el mundo de la farándula está lleno de intrigas, malentendidos y presiones que pueden afectar cualquier relación. La exposición mediática, la envidia, las agendas ocultas y las expectativas desmedidas del público pueden poner a prueba incluso a las parejas más sólidas. Y en el caso de Demet y Can, las cosas no tardaron en torcerse. Comenzaron a circular rumores sobre discusiones en el set, sobre diferencias creativas y sobre tensiones que iban más allá de lo profesional. Las fuentes cercanas, siempre anónimas, filtraban información a los medios de comunicación, que no se cansaban de especular y de alimentar el morbo. Los tabloides turcos, ávidos de noticias y de conseguir más clics y más ventas, publicaban titulares sensacionalistas que prometían revelar la verdad, aunque en muchos casos, la verdad estaba distorsionada o manipulada. Los fans, por su parte, se dividían entre los que defendían a capa y espada la relación y los que empezaban a dudar y a ver señales de alarma. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué pensaba realmente Demet Özdemir de Can Yaman? ¿Existía realmente un conflicto, o todo era parte de una estrategia de marketing para mantener la serie y a sus protagonistas en el candelero? Para responder a estas preguntas y para intentar acercarnos lo máximo posible a la verdad, vamos a analizar algunas de las pistas que tenemos a nuestra disposición. Primero están las entrevistas. Tanto Demet como Can fueron interrogados en numerosas ocasiones sobre su relación,
sobre los rumores de romance y sobre la química que se percibía en pantalla. Sin embargo, sus respuestas por lo general fueron cautelosas, medidas y en ocasiones evasivas. Evitaban entrar en detalles, protegían su intimidad y trataban de mantener una distancia prudente. Sin embargo, sí destacaban el profesionalismo y el compañerismo que reinaban en el set. No negaban la química, esa conexión especial que había entre ellos, pero tampoco la confirmaban abiertamente ni se pronunciaban de forma explícita sobre una posible relación sentimental. Demet, en particular, siempre ha sido muy reservada con su vida personal. Es una persona muy profesional, con una gran ética de trabajo, y siempre ha preferido mantener cierta distancia entre su trabajo y su vida privada. Nunca ha sido de las que airean sus intimidades, ni de las que aprovechan su fama para sacar provecho económico o mediático de su vida personal. Siempre ha preferido que su talento y su trabajo sean los que hablen por ella. Esta actitud, por supuesto, alimentó aún más la curiosidad y las especulaciones. Los fans querían saber, los medios querían saber, pero Demet se mantenía firme en su postura de proteger su privacidad. Después tenemos las redes sociales. En el mundo de hoy, las redes sociales son una ventana a la vida de las celebridades. Son una herramienta de comunicación, de marketing y, en muchos casos, una forma de conectar con los fans y de mostrar un lado más personal. Pero, ¿qué nos dicen las redes de Demet y Can? Pues que la relación entre ellos, al menos en el mundo virtual, se enfrió rápidamente. Después de un tiempo dejaron de seguirse en Instagram, algo que en el mundo de la farándula suele ser sinónimo de conflicto, de distanciamiento, de que algo no va bien. Aunque no siempre es así, en este caso, la falta de interacción en las redes sociales fue un claro indicio de que algo estaba pasando entre ellos. Y aunque ambos han continuado su camino profesional, las interacciones entre ellos en redes son mínimas, casi inexistentes. Es importante recordar que las redes sociales no siempre reflejan la realidad. Muchas veces las celebridades utilizan las redes para proyectar una imagen idealizada, para ocultar sus problemas y para mostrar solo lo que les interesa. Sin embargo, la falta de interacciones, la ausencia de comentarios y de me gusta entre Demet y Can, sí que sugerían un distanciamiento, una ruptura, una falta de interés mutuo. Además de las entrevistas y las redes sociales, hay que analizar otros factores que podrían haber influido en la relación entre Demet y Can. El primero es la personalidad de cada uno. Demet Özdemir es conocida por ser una persona fuerte, independiente, con los pies en la tierra y muy centrada en su trabajo. Es una mujer que sabe lo que quiere y que no se deja influenciar fácilmente por las opiniones de los demás. Valora mucho la autenticidad, la sinceridad y la lealtad. Busca relaciones sólidas, duraderas y basadas en el respeto mutuo. No le interesan los dramas ni los escándalos. Prefiere la calma y la estabilidad a la tormenta y al caos. Can Yaman, por otro lado, tiene una personalidad más extrovertida, más impulsiva y, en ocasiones, más polémica. Es un hombre con mucho carisma y con un gran atractivo físico, pero también es conocido por ser muy exigente, con un carácter fuerte y con una gran ambición profesional. Ha sido objeto de numerosos rumores y controversias, y ha tenido que lidiar con una gran presión mediática, tanto en Turquía como en el extranjero. La incompatibilidad de personalidades, la diferencia en las expectativas y en los valores, podría haber sido un factor determinante en la ruptura de la relación. Quizás en su relación con Can, Demet se dio cuenta de que no compartían los mismos intereses, que tenían diferentes prioridades o que simplemente no eran compatibles en el plano personal. También es importante considerar el contexto cultural. En Turquía, la vida personal de las celebridades es muy vigilada y analizada. La prensa rosa es muy activa, y los fans suelen ser muy apasionados. La cultura turca es muy conservadora en muchos aspectos, y las relaciones sentimentales de las figuras públicas suelen ser objeto de debate y de escrutinio. Esto puede generar mucha presión y dificultar que una relación se desarrolle de manera natural. La exposición mediática a la intromisión de los paparazzi, los rumores malintencionados y las expectativas del público pueden poner a prueba cualquier relación, y en el caso de Demet y Can, es muy probable que estas presiones influyeran en su relación. Además, el éxito de Erkenci y la fama que generaron Demet y Can pudieron haber jugado en contra de su relación. La popularidad, los viajes, las entrevistas, los rodajes, la falta de tiempo y la exigencia de mantener una imagen pública pudieron haberles dificultado la posibilidad de mantener una relación estable y duradera. Ahora bien, ¿qué podemos deducir de todo esto?
Intentando ser lo más objetivos posibles, basándonos en la evidencia disponible y evitando caer en especulaciones infundadas, podemos inferir algunas cosas. Lo primero es que independientemente de lo que haya sucedido, ambos son profesionales. Han continuado trabajando en proyectos exitosos y han mantenido una imagen pública impecable. Ambos han demostrado ser grandes actores, con mucho talento y con una gran capacidad de trabajo. Han sabido sobreponerse a las adversidades y han seguido adelante con sus carreras. Demet, por ejemplo, ha protagonizado otras series muy populares como Doğduğun Ev Kaderindir, La casa en la que naciste es tu destino, y Adın Farah, Mi nombre es Farah, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes muy diferentes. Ha consolidado su carrera como una de las actrices más importantes de Turquía, y ha ganado el reconocimiento del público y de la crítica. Can, por su parte, ha consolidado su carrera tanto en Turquía como en el extranjero, trabajando en producciones italianas y ganando reconocimiento internacional. Ha demostrado su talento y su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y a diferentes formatos. Ha logrado trascender las fronteras y ha conquistado a fans de todo el mundo. Es muy probable que existiera una atracción entre ellos, y que la química que vimos en pantalla fuera genuina. Es difícil imaginar que dos actores puedan interpretar una historia de amor con tanta intensidad y con tanta credibilidad sin que exista una conexión real entre ellos. Sin embargo, es posible que las personalidades de ambos fueran incompatibles, o que las presiones de la fama y la exposición mediática jugaran en su contra. Quizás hubo desacuerdos, diferencias de opinión, o simplemente las cosas no funcionaron. Demet siempre ha sido conocida por ser una persona fuerte, independiente y con los pies en la tierra. Parece que busca relaciones que sean sólidas y duraderas, y no le interesan los dramas ni los escándalos. Quizás en su relación con Can encontró que no compartían los mismos valores o que tenían expectativas diferentes. Quizás simplemente no era el hombre para ella. También es importante considerar el contexto cultural, como ya hemos mencionado. En Turquía, la vida personal de las celebridades es muy vigilada y analizada. La prensa rosa es muy activa, y los fans suelen ser muy apasionados. Esto puede generar mucha presión y dificultar que una relación se desarrolle de manera natural. En definitiva, es difícil saber con certeza qué es lo que realmente pensaba Demet Özdemir de Can Yaman. La mente de las personas es un laberinto y las verdaderas intenciones y sentimientos de cada uno, solo las conocen ellos. Quizás con el tiempo se revelen más detalles, pero por ahora, solo podemos especular. Lo que sí sabemos es que ambos son profesionales talentosos que han sabido seguir adelante con sus carreras, y que a pesar de las especulaciones, han mantenido una imagen respetable. Han demostrado ser personas resilientes, capaces de superar los obstáculos y de seguir creciendo profesionalmente. Lo importante es recordar que al final, son personas con sentimientos, que tienen derecho a su privacidad y a tomar decisiones sobre su vida personal. Y aunque nos encanta el chisme y la farándula, es crucial respetar sus decisiones y no caer en juicios apresurados. Es fundamental recordar que detrás de cada personaje público hay una persona real, con sus virtudes, sus defectos, sus miedos y sus anhelos. Es importante, por tanto, no juzgar, sino entender y respetar las decisiones de cada uno. En resumen, hemos analizado la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, desde las entrevistas hasta las redes sociales, pasando por las especulaciones mediáticas. Hemos explorado la química en pantalla, los rumores de romance, las posibles tensiones y las diferentes personalidades de ambos. Hemos intentado armar el rompecabezas para descubrir qué es lo que Demet realmente pensaba sobre Can, y hemos llegado a la conclusión de que es difícil saberlo con certeza, pero que la profesionalidad, la discreción y el respeto a la privacidad han sido claves en sus trayectorias. Es importante tener en cuenta que todo lo que hemos analizado es información pública y que en ningún caso pretendemos juzgar ni especular sobre la vida personal de Demet Özdemir y Can Yaman. Nuestro objetivo es analizar los hechos, las declaraciones y las pistas que tenemos a nuestra disposición para intentar comprender, en la medida de lo posible, lo que pudo haber ocurrido entre ellos. Así que, ¿qué les pareció este vídeo? ¿Les gustó la investigación? ¿Creen que hemos podido arrojar algo de luz sobre esta historia? ¿Tienen alguna opinión sobre la relación entre Demet y Can? ¿Creen que algún día sabremos toda la verdad, o que la verdad, en realidad, no importa tanto como el respeto a la privacidad y a la individualidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. ¿Creen que se reconciliarán algún día?
¿Creen que mantendrán siempre esta distancia? Cuéntenmelo todo. Sus opiniones son importantes y enriquecen este análisis. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle un buen like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho más contenido interesante esperándolos, incluyendo análisis de series, chismes de la farándula turca, entrevistas exclusivas y mucho más. No se pierdan nuestras próximas entregas, porque seguiremos explorando los secretos de la farándula turca. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, la verdad a veces está en los detalles.